Nos preocupa a todos cómo va a operar el ministerio, cómo está manejando este tema del paulatino regreso a las clases presenciales. Más allá de que, le comento, presentamos hace poco una encuesta, en términos generales los ciudadanos están de acuerdo en no iniciar todavía las clases presenciales, ¿no? Pero bueno, queremos saber si ha habido alguna modificación en el plan del ministerio, doctora. Buenos días, Jimmy, buenos días a todos. Mi apellido se pronuncia también como quieran, opcional, todo ahora es democrático. Puede ser Creamer como se escribe, o Kramer o Krimer, depende de dónde venga también. En todo caso, en relación al retorno de clases, conocemos perfectamente los temores de las familias, como también las necesidades de cada comunidad en cada parte del país, como en cada nivel. Y con eso quiero decir que, por ejemplo, los niños de 0 a 3 años de centros de cuidado infantil, las familias y los centros están solicitando que ya empiecen a dinamizarse porque los padres necesitan ir a la reactivación económica y no tienen dónde dejar niños de 0 a 3 años. Por otro lado, tenemos el retorno a clases en la parte rural, donde también las comunidades, muchas de ellas que tenemos identificadas, no tienen contagio. Hay algunas comunidades rurales que incluso los cantones están en verde y las comunidades piden, porque incluso tienen cierta dificultad de acompañamiento permanente y de comunicación y de acceso a la conectividad, que piden que puedan volver ya a clases las escuelas unidocentes y bidocentes rurales de la costa. Allí empezaríamos a mediados de agosto, siempre y cuando la comunidad esté de acuerdo y con todos los sistemas de salud, por supuesto, infraestructura sanitaria. Si la escuela no está lista, no cumple con los requisitos básicos, y si la comunidad no está de acuerdo, no retornan todavía. Continuamos con el modelo Aprendemos Juntos en Casa. Además, el COE lo tiene que aprobarlo el COE nacional y los diferentes COEs. Para septiembre, que empieza el ciclo Sierra, se cumple el cronograma. Empezamos con Aprendemos Juntos en Casa. En caso de que el COE ya lo autorice, porque los lineamientos ya están difundiéndose para que las escuelas se preparen, como también las modalidades. Va a haber 3 modalidades para que las familias escojan. Y en ese sentido, apenas el COE lo autorice por regiones, por municipios y a nivel nacional, las familias decidirán si quieren o no enviar sus hijos a clase de manera presencial con alternancia, o si prefieren educarlos en la casa, sea en línea o sea educación en casa, como se lo conoce, homeschooling. Ahora, doctora, claro, es probable que se presenten casos como, por ejemplo, cantones donde se decida que los alumnos los padres que quieren enviar a sus hijos a clase los envíen, y los que no siguen recibiendo la educación en casa, ¿verdad? Exactamente. Es probable. Así es, eso así va a ser totalmente opcional, y lo hacemos precisamente en las experiencias internacionales. Y aquí quiero recalcar que en otros países, en Europa por ejemplo, cuando el gobierno decide que se reactivan las clases, es porque es una medida integral. Se reactiva la economía, se reactiva el trabajo y se reactivan las clases. Por lo tanto, es obligatorio, cumpliendo todos los requisitos, pero se entiende que las familias y los colegios ya son responsables y han aprendido a vivir con nuevos hábitos de convivencia. Entonces las familias tienen que preparar a sus hijos para hábitos de higiene, para nuevos hábitos de convivencia, y los colegios, por supuesto, tienen que responsabilizarse de eso. Y así es, aquí estamos dando muchas opciones, porque entre otras cosas no podemos garantizar 100% que nuestras escuelas estén listas. Por ejemplo, si la escuela no tiene toda la infraestructura sanitaria, quiero decir baterías sanitarias, lavabos y todo lo demás, y que esté lista a recibir y cumplir con los protocolos, sencillamente todavía no puede retornar. Y en ese sentido damos toda la flexibilidad, porque jamás queremos excluir a alguien y estamos evitando el abandono escolar sobre todas las cosas. Doctora, en todo caso, imagino que el ministerio está consciente de los problemas serios que tiene el país en conectividad, ¿no? Que los chicos han tenido, bueno, le digo, yo soy padre de familia también, han tenido muchos inconvenientes, y ni hablar en zonas rurales donde desgraciadamente no hay la cobertura, más allá del esfuerzo que no dudo que se haya hecho, pero no hay la cobertura. Ha sido muy difícil, y los chicos se quejan de que evidentemente no es lo mismo una clase presencial versus una clase en una pantalla donde a veces los chicos ni siquiera ven al profesor, sino solo lo oyen. Entonces, sí están claros de que esas limitaciones son las que a lo mejor no han permitido que este proceso se lleve con mayor dinamismo, ¿no?
Más bien yo diría lo contrario, no es por nada, Jimmy. Nosotros hemos sido reconocidos incluso a nivel internacional por la respuesta inmediata a que sí a la educación continúa a enfrentar el desafío, porque esto de las brechas digitales y las brechas sociales y económicas no es solo un problema del país, se develó en el mundo entero. Y en este momento lo que se discute en los grandes seminarios y webinars internacionales, que por cierto Ecuador fue anfitrión precisamente esta semana pero expertos muy relevantes a nivel mundial de educación, y ellos afirmaban eso: la pandemia no está controlada en ninguna parte del mundo, los escenarios son impredecibles, lo que más podemos hacer es definir los lineamientos para el supuesto recién escenario, como sería el posible retorno a clases, que nosotros lo denominamos aprendemos y nos cuidamos juntos. Los países están enfrentando el mismo desafío con diferentes recursos, eso hay que aclarar. Entonces, más bien nosotros hemos tenido muchísima motivación, dedicación, mística, hemos sido un país profundamente inclusivo en cómo responder a esta crisis educativa. Hemos generado nuevos escenarios de una manera muy rápida. Nuestros docentes se han capacitado, tenemos más de 600,000 cupos para que nuestros docentes acudan a la plataforma Me Capacito y más de 180,000 los han tomado. Están perdiéndole el miedo y cogiendo dominio para poder enseñar en las aulas virtuales, porque lo más difícil de todo esto es el cambio de mentalidad. Nosotros enseñamos como aprendimos, sin embargo estamos haciendo ese cambio. Entonces, y aparte de eso tenemos la plataforma del Ministerio de Educación, que tiene como 1.400.000 usuarios, que va creciendo, que a su vez se conecta con otras 30 plataformas. Tenemos Aprender la Tele, que ya tiene 3 horas en televisión permanente, más 1.000 estaciones de radio comunicando, más de 500,000 de guías impresas en 12 lenguas y nacionalidades. Es decir, que hemos hecho que realmente, como les digo, en nuestro país solemos ser muy autocríticos porque nos falta navegar un poco a ratos y ver lo que está pasando a nivel global. Más bien hemos sido muy reconocidos por el nivel de inclusión, de eficacia y de rapidez, y sobre todo de dedicación, de la decisión de nadie abandona la escuela. Haremos todo lo posible para que nadie la abandone y brindar apoyo emocional a nuestras familias. Ha sido una respuesta muy integral, psicosocial y emocional. Ministra, muy buenos días. Le saludo a Omar Jaén. ¿Cómo ha estado, ministra, doctora? Hemos hablado del tema de la capacitación docente, de los chicos, que se ha intentado sobrellevar el tema de los problemas tecnológicos, pero ¿qué respuesta se le puede dar de las autoridades al grupo de profesores docentes que también se está sacrificando con horas mucho más allá de las normales, porque hay algunos que no están acostumbrados a manejar estas plataformas digitales? Pero ¿cómo póngase también en lugar de ellos, y yo sé que lo ha hecho, si no se les está pagando? Si se les está pagando con 3 semanas de atraso, si hay algunos profesores que ya les han cortado servicios básicos, si hay profesores que ellos están cubriendo el tema del pago de internet, a veces utilizando dispositivos tecnológicos propios, ¿qué se le puede decir a estos profesores como para subirles la autoestima y decirle vamos que vamos a superar esto? ¿Cómo se lo puede hacer si aquí el problema también es el estómago, doctora? Ok, nosotros no nos hemos cansado de decirle gracias a nuestros docentes, a las familias y a los estudiantes. Gracias, porque cuando dijimos sí a la educación, nuestros docentes en su gran mayoría mostraron una dedicación y una mística que lo hemos visto todos. Lo hemos visto todos como ellos van incluso mucho más allá de su tiempo, de sus posibilidades, con tal de atender el beneficio de sus estudiantes y su comunidad. Lo vimos en la entrega de la alimentación escolar Sierra. Acudieron de manera voluntaria todos, con las familias, con estudiantes de bachillerato. No nos cansamos de decir gracias a eso. Todos están acudiendo a capacitarse. Y en cuanto a lo que me dice el trabajo extra, por supuesto que sí, pero es un trabajo extra para todo el Ecuador. No, cualquier persona que esté elaborando en este momento está con una sobrecarga de tensión emocional y de trabajo extra de adaptarse a nuevos escenarios. En ese sentido, nosotros a los docentes de la costa les dimos 2 meses de capacitación. Ellos ingresaron de vacaciones el 26 de marzo y tuvieron todo el mes de abril, todo el mes de mayo, para prepararse en todo tipo de curso de capacitación para que ingresen más seguros. Aparte de eso, les damos las planificaciones semanales, que las trabajamos mañana, tarde y noche desde el equipo pedagógico. Ellos acuden a la plataforma del Ministerio de Educación y tienen las planificaciones semanales perfectamente definidas que las adaptan a territorio, y tienen los textos escolares más otro tipo de recursos y facilidades. Es verdad que tienen que usar sus equipos a ratos y tienen, como bien dice usted,
a usar programas de conectividad. Por otro lado, afortunadamente pueden ahorrar otro tipo de costos porque nuestros docentes tienen 4 meses casi y medio trabajando desde la casa. Solamente se les ha llamado en situaciones muy expresas para entregar textos o para entregar alimentación escolar. El resto están desde la casa. Eso implica afortunadamente otro tipo de ahorro, pero estamos acompañándolos y comunicándonos permanentemente con ellos. Doctora, no, el problema está, no discutimos el esfuerzo. Lo que decimos es que si hay gente valiosa que no puede dejar de cobrar al día, son los médicos, la fuerza pública, los que están en primera línea. Y los maestros, yo digo, están en primera línea también. Totalmente. Ese es el problema. ¿Cómo se hace? Los maestros no cobran al día. Y mire, este es un noticiero interactivo. Hay muchísimos maestros que escriben también. Y lamentan que no pueden cobrar. O sea, no les ha decaído el esfuerzo y la vocación, pero cuando tienen que llevar el plato de comida a la mesa y no pueden, ese es el problema. Pero ahí insisto, no estamos viviendo el escenario que quisiéramos, para nada. Todos sabemos que estamos viviendo una de las peores crisis de la historia, no solo a nivel nacional, a nivel global. El país ha cumplido todo, el gobierno nacional ha cumplido todos los meses, no solamente con los salarios de los docentes, sino de todos los sectores, e incluso educación es uno de los estratégicos y prioritarios, también con el plan de jubilación, con absolutamente todas las obligaciones laborales a pesar de la crisis y con un fuerte esfuerzo. El ministro de Finanzas lo ha manifestado varias veces que es verdad, no han podido pagar puntualmente, pero todos los meses se paga. Sabemos que estamos en crisis y tenemos que manejar también nuestra economía como una gestión de crisis. Con eso digo que lo ideal sería que a todos nos llegue el sueldo de manera puntual, pero veamos lo que está pasando a nuestro alrededor y aceptemos la realidad y seamos en este momento propositivos. Se está haciendo todo y no se ha incumplido. De hecho, este mes ya están pagados prácticamente todos. Si no me equivoco, falta 1 o 2 zonas muy pequeñas, parte de zonas, porque el resto del país está todo pagado. Y se lo va haciendo de acuerdo a las prioridades sanitarias del mes. Vamos un día a la vez, pero estamos saliendo adelante. ¿Hay forma de que el Ministerio de Educación o el Gobierno Nacional llegue a acuerdos con los proveedores de los servicios de Internet, proveedores privados puntualmente, más allá de CNT, para que en las zonas rurales, donde, porque, abro comillas, no es negocio, cierro comillas, no instalan antenas, lo empiecen a hacer como una parte de su contribución social a cambio de todo el dinero que, bueno, así son los negocios, que han ganado con mucho, con poco esfuerzo, pero bueno, que retribuyan al país lo que les ha dado. Porque usted sabe, ministra, que ese es un problema en las zonas rurales, por ejemplo. Hay sectores donde no hay antenas porque resulta no nos conviene, porque en estos 4 kilómetros cuadrados solamente hay 40 viviendas. Y esas 40 viviendas, donde hay 40 familias y a lo mejor hay 90 niños, no pueden recibir ningún tipo de educación. Así es, estamos en diálogos permanentes, trabajando además, por supuesto, con Mintel, junto con Mintel y junto con CNT, además del sector privado que ya voy, estamos instalando puntos de conectividad en las zonas rurales para llegar hasta diciembre con, ojalá, casi cubierta toda la conectividad en zonas rurales. Trabajamos con las empresas de tecnología, por ejemplo, con Microsoft estamos poniendo la tecnología de aprovechar las frecuencias vacías de la televisión y se llama TV White Spaces. Están ahorita justamente en Chimborazo aplicando esta tecnología para llegar a zonas donde no llega nada. Estamos implementando pruebas y pilotajes de caché servers, que también es otro tipo de acceso a conectividad en zonas rurales muy difíciles de acceso, como también tratando el Google Loon, que también son globos que son también dan internet y conectividad, y en diálogos permanentes con las operadoras móviles para ver, por ejemplo, el Ministerio Mintel exhortó, como ustedes saben, sacó su decreto sobre cero rating. Eso significa que cuando nuestros estudiantes y docentes acceden a la plataforma de educación del Ministerio de Educación, no debería tener ningún tipo de costo el que ellos puedan bajar esa información. Eso ya está emitido por Mintel, y en ese sentido estamos en diálogos permanentes para que se cumpla tanto el cero rating como para apelar a posibles programas de beneficio para la comunidad, en el sentido de acceso, porque es el dispositivo, es el programa y es la conectividad misma. Doctora, volviendo un poco al tema del posible regreso a clases presenciales, sobre todo ya para que los padres vayan conociendo y vayan tomando una decisión. Usted habló que colegio o escuela que no tenga sanitarios, lavabos en buen estado no pueden volver a clases, obviamente. Pero más allá,
Por ejemplo, ¿cómo sería el manejo dentro del aula? Digamos que hay 20 niños en un aula. ¿Cómo sería? ¿Se les va a dotar a ellos de mascarillas? ¿Se les va a dar alcohol gel? ¿Va a haber un límite por aula? ¿Quizás van a regular los horarios? ¿Qué medidas más o menos se tomarían? Sí, todos esos protocolos que ya están definidos y están siendo validados justamente por todas las escuelas particulares y fiscales, están validados junto con el Ministerio de Salud y con experiencias internacionales. Por ejemplo, el metro de distancia es 1.5, en algunos casos 2 metros para partes del protocolo. El proceso de entrada a la escuela tiene todo un protocolo de distanciamiento, de desinfección. Va a ser fundamental siempre la mascarilla, excepto para niños de 2 años para abajo, que es lo que no se recomienda. Mientras estén en la escuela tienen que estar usando mascarilla. El lavado de manos es lo único que no está discutido, porque incluso a rato se discute si un gel, si el otro gel, si un ingrediente, pero el lavado de manos es urgente y necesario y consensuado. Aparte de eso, no será, por supuesto, todas las horas completas y todos los días, sino que dependiendo del tamaño de la escuela, porque no puede haber más de 15 en un aula, por distanciamiento. El flujo incluso del docente no puede ser a lo largo de todos los pupitres, como tampoco el flujo de papeles y documentos. Por lo tanto, son protocolos que los docentes tienen que recibir y ya está subido a los cursos para que todos lo cojan de manera obligatoria, una inducción al respecto, como también las familias tienen que capacitarse, pero hasta tanto ir preparando a sus hijos en hábitos de higiene, evitar que toquen nada y el menor flujo posible y contacto de todo el mundo con todo el mundo. En el caso de un contagio se sabe quién estuvo en contacto con quién. Doctora, y con respecto a los horarios, ¿habría una reducción de horas de clase o se mantendrían los mismos antes de la pandemia? Sería la tipología de la escuela. Si la escuela es muy pequeña, se está viendo la posibilidad de hasta qué punto. Pero si las escuelas pasan de 100 estudiantes, 500, nosotros tenemos hasta de 2.500. Por supuesto, tienen que ir, por ejemplo, solamente 2 días a clase y probablemente solo 4 horas, dependiendo, porque todos tienen que ir en algún momento a clase, sobre todo para recibir explicaciones de las asignaturas más difíciles, tutorías, prácticas, resolución de ejercicios, de problemas, y en la casa continúan con sus estudios, sus lecturas, con el seguimiento también de los docentes. Doctora, ¿por qué el Estado no ha asumido, tal vez hay un plan, no lo conozco, los gastos de conectividad de los maestros que tienen que pagar más allá de que usted manifiesta que tienen un ahorro porque no se movilizan a las escuelas, pero igual es un gasto, ¿Por qué el Estado no asume el gasto de la conectividad de los maestros que están esforzándose desde sus casas? Bueno, lo que estamos haciendo es tratando de buscar, como le digo, mecanismos y facilidades, como el hecho de que ellos tienen que subir siempre a la plataforma del Ministerio de Educación para bajar toda la información de la plataforma y transmitirla por WhatsApp a los estudiantes. Justamente en eso estamos junto con Mintel a través de esto del zero rating. En el momento en que ellos suben a la plataforma, eso no debería tener ningún tipo de costo. El bajar la información de todos los recursos de planificaciones pedagógicas y todo lo demás. El uso educativo no debería tener costo. También estamos con un programa próximo de entrega tanto de laptops a un grupo de docentes como de tablets. Todo esto con énfasis en el sector que tiene menos acceso y en el sector rural, y empezaríamos por el nivel de bachillerato. A pesar de que ya a través de la colaboración, afortunadamente, de cooperación internacional, del sector privado y de varios GATS, ya se ha hecho también mucha entrega articulada en los diferentes niveles y regiones del país. También contemplemos que cuando uno entrega dispositivos, no es solo entregar el dispositivo, esas experiencias están más que validadas y estudiadas a nivel mundial. Si se entrega un dispositivo y el uso de la tecnología requiere de un proyecto educativo, requiere de una interacción definida con el docente, un seguimiento y un apoyo. De lo contrario, el dispositivo se convierte solamente en hasta juguete si quiere, y en el uso no adecuado. Por lo tanto, hay que ir dando pasos, pero pasos sólidos, en todo enmarcado en nuevos escenarios educativos. En el ciclo Costa, por ejemplo, los estudiantes habrán recibido más o menos el 50% de las clases que debieron recibir durante el año si hubiera sido la educación presencial. Mi pregunta es, ¿van a recibir, en el ciclo Costa hablo ahora, ¿van a recibir la promoción para el siguiente año en enero de manera normal? Aun cuando estamos conscientes que por la pandemia han recibido, el pensum no se ha podido cumplir.
Recordemos también que los nuevos escenarios obligan, y eso hizo el Ecuador de manera inmediata, obligan a modificar el currículo y todo el modelo pedagógico. Si hay un error que se cometió al inicio por bien hacer en algunas escuelas que tenían las plataformas para hacerlo, era tratar de trasladar la educación presencial, el aula presencial, al aula virtual. Eso exige un cambio de mentalidad en la virtualidad, y en ese sentido todo el currículo fue modificado, priorizado en objetivos de aprendizaje fundamentales, habilidades para la vida y estrategias y actividades totalmente experienciales, vivenciales y con evaluación cualitativa del portafolio. Por supuesto, estamos atentos a que no se afecten destrezas elementales como la comprensión lectora, como el pensamiento matemático, y estamos haciendo refuerzo en las destrezas fundamentales que necesita todo niño para seguir adelante sus estudios. Pero al momento, lo que hicimos nosotros, y nuevamente, nosotros tenemos un comité asesor de cooperación internacional que nos brinda y nos acompaña y nos asesora con todas las experiencias validadas a nivel internacional, y lo que hacemos con la seguridad de que está validado a nivel nacional e internacional. Doctora, mi última interrogante. Yo sé que ustedes tienen la cabeza en el tema de cómo poder volver a clases, el tema de la teleeducación, pero hay otros procesos que lidera el ministerio. Por ejemplo, ¿qué pasa con las jubilaciones de los profesores? ¿Se están al día con el tema? Supongo que hay procesos de jubilaciones voluntarias. Y el tema de la recategorización docente. ¿Cómo van esos procesos? ¿Se ha podido avanzar o por el tema de la pandemia están congelados? El tema de la jubilación, marchamos totalmente al día, absolutamente al día. Los trámites se siguen haciendo en línea, porque obviamente la población más vulnerable es justamente la población de tercera edad. Se han seguido en línea. Recién hemos hecho 2 comparecencias a la Asamblea Nacional a rendir cuentas de cómo estamos en la jubilación, y estamos totalmente al día a pesar de la crisis. Y ahí tengo que resaltar, a pesar de la crisis se sigue dando todas las bonificaciones que son compensación jubilar a nuestros docentes. La pensión jubilar, como sabemos, todavía la seguimos todos recibiendo y muy bien. Es compensación jubilar. En el caso de la recategorización, sí hay que admitir que es un proceso que está siendo reprogramado porque implica movilidad de todo tipo, y en este momento eso está totalmente parado y suspendido hasta que se estabilice la situación. Muchas gracias a la ministra Montserrat Kremer por estos minutos de su tiempo. Que tenga usted un buen día, ministra. Muchas gracias, Jim.